Bendiciones a todos nuestros hermanos de la fe. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar delante de ustedes para darle honor a su nombre. Porque el predicar su palabra es darle honor a su nombre, exaltar su grandeza. Es de reconocer que ese nombre es sobre todo nombre. Hoy estaremos dando nuestra última lección de este Discipulado 2. Esperamos que haya sido de gran bendición para sus vidas. Estaremos dando hoy un tema muy especial, muy importante, que hace parte de una unidad, de establecer en nosotros una armonía entre los santos para poder llevar a cabo entre esa unidad, entre ese conjunto, la manifestación de lo que un día Cristo hizo por cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la administración de la cena del Señor. Que vamos a estar, que quizás lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos leído en la palabra, pero muchos quizás no han participado, y si hemos participado quizás no conocemos exactamente por qué lo hacemos. Entonces hoy vamos a estar aprendiendo acerca de lo que es esa administración o esa participación de la cena del Señor. Amén. Entonces antes de comenzar vamos a dirigir una pequeña oración al Señor para que sea Dios acompañándonos en medio de este tiempo que hemos destinado para mí disertar y para ustedes escuchar esta palabra. Amén. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nosotros hacemos y por todo lo que tú nos das, Señor. Por lo que tenemos y por lo que no tenemos, oh Dios, te damos gracias porque tu palabra dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Señor para con nosotros. Te pedimos, oh Dios, que tú nos guardes, que nos bendiga, Señor, sabiendo, Dios, que creemos, que confiamos y que esperamos en ti, Señor amado. Depositamos todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones ante ti, Señor, porque tu palabra dice, ven a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Dejar las cargas sobre Dios y Él tendrá cuidado sobre nosotros. Y sabemos, bendito Dios, que aunque los lencillos necesitan y tienen hambre, como lo dice tu palabra, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien, Señor amado. Que cuáles son las aflicciones del justo, serán muchas, pero que de todas ellas nos librará el Señor. Gracias te damos, Señor, porque en todas las cosas tú nos has guardado, tú nos has bendecido, has abierto los cielos a favor de nosotros, Padre. Gracias te damos, Dios, porque tú nos has guardado del mal, de la pestilencia, de la mortandad, Señor, de toda peste y destrucción que haya venido sobre nuestra tierra, Señor amado. Pueden caer 1000 y 10,000, pero sabemos que si tú estás con nosotros, Dios, a nuestra diestra, no llegará, no nos tocará, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, Señor. Que a pesar de las debilidades, oh Dios, tú nos sigues, oh Dios, empujando a través de tu Espíritu Santo, Señor amado. Persuadiendo, Señor, a avanzar, Señor amado. Tú nos das la fuerza para seguir, Señor, en este camino, Señor, que no es fácil, pero que tampoco es demasiado difícil, Señor. Tú has puesto sobre nosotros tu palabra en el corazón y en nuestra boca para declararla. Gracias te damos, oh Dios, porque tú has sido bueno con nosotros y porque para siempre es tu misericordia. Te damos honra y alabanza, amado Señor. Amén y amén. Amados hermanos, como les venía diciendo, la administración de la cena del Señor. ¿Qué es la administración en la cena del Señor? ¿O qué es la participación en la cena del Señor?
Vamos a dar como un resumen que después vamos a estar dando detalladamente por nuestros textos, pero la participación en la cena del Señor representa un acto solemne, un acto que prácticamente nosotros participamos de ella y que en esa participación se conmemora, se trae a memoria lo que realmente partió la historia en dos, lo que realmente representó de una manera literal, lo que un día se tipificó a través de los antiguos sacerdotes o sumo sacerdote que la palabra menciona. Es decir, lo que realmente antes se conocía como un ritual dado por Dios para el pueblo de Israel, Cristo lo vino a materializar no solamente al pueblo de Israel, sino que vino a unificar lo que realmente era el pueblo gentil con el pueblo de Dios. Vino a unir esas paredes que estaban ahí, había una separación. Vino a unir que ya ahora realmente no hay diferencia entre lo que es el griego y lo que es el judío, lo que es el negro y lo que es el blanco, lo que es Israel y lo que realmente es el pueblo gentil. Cuando hablamos del pueblo de Israel y el pueblo gentil, estamos hablando de que Dios realmente en el Antiguo Testamento podemos ver a un Dios que tuvo un segmento en la tierra con un pueblo, y ese es el pueblo de Israel, dado que Dios le dio una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, llamado Israel después, y que esa promesa siguió por mucho tiempo, y que Dios realmente no había para él otro pueblo sino el pueblo de Israel, y habían promesas para el pueblo de Israel. Pero con Cristo se materializa un nuevo pacto, para que realmente ese nuevo pacto no solamente alcance al pueblo de Israel, sino que realmente ese nuevo pacto lo que hace es abarcar a toda la humanidad. Por eso Cristo, cuando habla, o la palabra habla en Juan 3:16, ya Dios dice, Él muestra su amor para con todos nosotros, en que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, o sea, ya no estaba hablando para que solamente el pueblo de Israel creyera, sino que ya para todo aquel que en él cree. O sea, ya no hay distinción entre lo que es el griego, el que es judío, el que es laico, el que es gentil, el que es israelita, el que es hebreo, arameo. No, ya no hay distinción. Eso ahora es para todo aquel que cree. Entonces, lo que realmente lo que hace es traer a memoria fue lo que Cristo hizo a través del sacrificio en la cruz, poder unificar lo que estaba dividido. Fue realmente unir, realmente y dañar esa barrera que realmente nos separaba primeramente de Dios y nos separaba entre nosotros como humanos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que cuando Cristo es sacrificado y que realmente Él muere, usted puede ver que se rasgó los vestidos del templo, tipificando que realmente había una partidura, que ya había como tal, nosotros teníamos, que Dios nos había dado como tal una participación para tener acceso al trono de la gracia, que anteriormente no se tenía, que solamente podía entrar el sumo sacerdote, que solamente podía entrar a las personas selectas, las personas escogidas, las personas que realmente pudieran cumplir con unos requisitos. Entonces el sacrificio de Jesús lo que hace es que realmente nos da la autoridad, nos da la autonomía, que Cristo realmente lo que hace es que nos da el acceso, bendito, a través de la fe. Nos fuimos justificados a través de la fe por medio de Jesús, y que Cristo nos hizo aceptable. Hoy tuvimos ese acceso al trono de la gracia del Señor. Ya no, nosotros no necesitamos de un hombre, ya no nosotros necesitamos una persona, no necesitamos de alguien que realmente Dios escoja para hacernos llegar a Dios, a nosotros, sino que ahora mismo nosotros podemos llegar ante Dios y podemos llegar ante Él, y Él nos va a escuchar. Porque anteriormente, en el tiempo de la ley, realmente para que yo pudiera ser escuchado, alguien tenía que clamar a Dios para que Dios me escuchara a mí, escuchara mis peticiones, escuchara mis plegarias, escuchara mis sacrificios. Pero ahora realmente lo que hace Cristo es poder simplificar ese puente que había, sino que ahora Cristo es el puente para nosotros llegar al Padre. Amén, hermano. Entonces,
Eso es lo que hace la participación en la cena del Señor. Usted vuelve atrás a lo que realmente Cristo hizo. Y es una manera realmente de que nosotros podamos afirmarnos en la fe. Amén. Porque la cena del Señor tipifica muchas cosas que lo vamos a ver aquí. Entonces, amados hermanos, necesitamos de su dedicación, de su tiempo, para poder escuchar este tema que es bastante importante para nosotros como creyentes, como personas que hemos nacido de nuevo en el Señor. Entonces, la cena del Señor fue instituida por Jesucristo. ¿Sí? Esto realmente no fue dado por los hombres, no fue creado por personas, no fue creado por rabinos, no fue creado, fue instituida por Jesucristo. El mismo Cristo dio el mandato, el mismo Cristo como tal dio como tal ese ejemplo, o él mismo participó y quiso que nosotros siguiéramos siendo partícipes de lo que realmente se convierte en un ejemplo, se convierte como tal en un evento, pero que Cristo quiere que nosotros sigamos ese evento. Entonces vamos a ver lo que dice Mateo 26, 26 al 29. Vamos a ver qué dice. Perdón. Vamos a ver qué dice Mateo 26, 26 al 29. Entonces podemos ver que Cristo da un ejemplo en ese evento. A ver qué dice. Y dice, y mientras comían, ¿sí? Estaban reunidos, y dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces podemos ver de que Cristo, en una tipificación del pan y del vino, él, estando en la reunión, le dijo a los discípulos, pues, tomen y coman, porque cada tenía un símbolo como tal. Ahora, Cristo le está diciendo a los discípulos, y se lo está diciendo, de que el pan está diciendo, este es mi cuerpo. El vino, esta es mi sangre. Lo que realmente podemos volver atrás, lo que realmente anteriormente se hacía. Y es que cuando Cristo llega a la tierra, había una dispensación, era el tiempo de la ley. Todos estaban sujetos a la ley, todos tenían que dirigirse hacia la ley, lo que decía la ley. Es más, nosotros todavía estamos bajo el mandato de la ley. Pero realmente la ley como tal se convirtió en el hombre como esa cadena como tal, en esa manera de que el hombre iba a ser juzgado a través de la ley, y que realmente en fin de cuentas el hombre 100% no podía cumplir la ley, sabiendo que somos un vaso de barro, pero que realmente vamos a tener, por lo tanto vamos a tener ciertos errores. Entonces, ¿qué pasa? Que Cristo lo que vino, que más adelante lo voy a decir, Cristo no vino a abolir la ley, sino que realmente vino a cumplirla, pero también vino a perfeccionar como tal el evento de Dios con el hombre. Amén. Entonces, anteriormente lo que hacía es que el hombre, cuando pecaba ante Dios, lo que hacía era que había un hombre selecto que era el sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote hacía un ritual, cogía un cordero, lo cogía, le sacaba la sangre. Esa sangre, ese cordero pues tenía que llenar unos requisitos y demás, que tenía que ser joven, que no tenía que tener defectos, tenía que tener cierta edad.
En fin, sacaba la sangre para que esa sangre fuera purificada, fuera santa, fuera una sangre limpia. Por eso uno de los requisitos era que no estuviera enfermo, porque al estar enfermo obviamente ya su sangre iba a venir contaminada. Entonces esa sangre como tal, hacían como tal un sacrificio y lo hacía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote también tenía que cumplir unos requisitos para poder llegar hasta el lugar santo y después al lugar santísimo, que era donde entraba Moisés. Entonces, ¿qué pasa? Que los sacerdotes tenían que vestirse bien, estar completamente en santidad, que sus ropas tenían que cumplir con unos requisitos dados por Dios, en los pectorales, en las piernas, en el pecho, tenía que tener algo en la cabeza. En fin, tenía que haber como tal un protocolo para poder llegar ante Dios, a fin de que se pudiera presentar una ofrenda en propiciación, una ofrenda a través para que Dios pudiera ver esa ofrenda y perdonar al pueblo. Y el pueblo realmente tenía que esperar hasta que el sumo sacerdote pudiera terminar la ofrenda y verificar, bendito sea el nombre del Señor, si realmente Dios había aceptado o no la ofrenda. Si Dios no había aceptado la ofrenda, aquel sumo sacerdote realmente Dios lo mataba. Podríamos decir, amados hermanos, de que el sumo sacerdote llegaba ante Dios y el pueblo tenía que estar esperando en un lugar, porque tampoco podía acercarse. Si se acercaban morían instantáneamente. Entonces el pueblo tenía que esperar a que realmente Dios diera la respuesta. Si Dios decía que sí, el sumo sacerdote pues salía y se sabía de que Dios había aceptado la ofrenda. Pero si realmente el sumo sacerdote no salía, quería decir que Dios ahí realmente no soportó la ofrenda y que realmente su ira realmente se ensañó con aquel sumo sacerdote y no fue recibida como tal la ofrenda del pueblo para perdón de pecados. Entonces, amados hermanos, era una cuestión que realmente nosotros en este tiempo no podríamos soportarla. O si podíamos soportarla, eso demandaba unos sacrificios y unas exigencias de parte de Dios que realmente muchos eran acabados, muchos fueron tragados en la tierra. Dios tuvo que abrir la tierra para llevarse muchas personas que realmente no cumplían. Entonces, amados hermanos, esto era lo que se hacía con respecto a las exigencias de Dios para poder nosotros tener perdón de pecados. Pero Cristo lo que está diciendo es, o sea, no es que vamos a abolir aquello, porque realmente se necesita hacerse un sacrificio, porque tiene que ser acepto ante Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Cristo le está diciendo a los discípulos, esta carne que está aquí es el cordero que realmente se mataba en aquel tiempo. Y este vino que yo le estoy dando aquí es tipología de mi sangre, de esa sangre que le sacaban a ese cordero. Y es lo que realmente yo voy a hacer. Que ese cordero, aquel cordero que hacían, ese cordero soy yo. Y ese vino que ustedes van a tomar va a ser mi sangre que va a ser derramada. Es decir, lo que se hacía ya con un animal, cumpliendo con unos requisitos, realmente se iba a cumplir en Cristo, en la vida de Cristo, materializado. Bendito sea el nombre de Dios. Literalmente se iba a darse sobre Cristo ese sacrificio. Cristo iba a ser llevado al matadero. Cristo iba a ser como oveja que fue llevada al matadero, que no abrió su boca, que lo laceraron, que terminó irreconocible. Y que esa sangre que él derramaba, amén, esa sangre que él derramaba y cada gota que él manaba, en camino hacia ese lugar donde se encontraba la cruz en el Gólgota, cada vez que él caminaba y cada vez que manaba una gota, una mancha nos quitaba de nuestro corazón y limpiaba el pecado de nuestra vida. Esa fue la causa de nuestra salvación. Por eso realmente lo que Cristo le está diciendo a los discípulos, ahora mismo es un símbolo. Yo le estoy dando este pan, yo le estoy dando este vino, pero realmente en un momento dado, ustedes lo van a hacer, pero realmente lo que eso más adelante va a tipificar es que esa va a ser mi carne llevada allá al Gólgota. Esa va a ser mi carne que realmente va a ser maltratada. Esa va a ser mi carne que va a ser lacerada por los hombres. Y ese vino va a ser mi sangre que va a ser derramada. Pero cada vez que esa sangre se derrame, va a limpiar el pecado y la mancha de cada uno de nuestros corazones.
Entonces, amado hermano, lo que Cristo le está diciendo a los discípulos es, en esta reunión que nosotros estamos haciendo aquí, en este compartir que nosotros estamos llevando aquí, bendito sea el nombre del Señor, lo que realmente se está llevando a cabo, como lo dice la palabra del Señor, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y Jesús dice, y yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Es decir, este ejemplo yo se lo coloco a ustedes, pero realmente más nunca lo voy a hacer con ustedes. Respecto al fruto de esta vid, o sea, del vino que estaba dando, del pan que estaba dando. Porque realmente, dice, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, lo que yo estoy haciendo con ustedes ahora, no lo vamos a hacer más con este vino, ni con este pan, que viene de la tierra, pero lo vamos a hacer, la misma participación que vamos a hacer, pero ahora lo vamos a hacer allá delante de nuestro Padre, allá en el reino de mi Padre Celestial. Entonces, ¿qué pasa? Lo que Cristo le está diciendo a los apóstoles es que ese sacrificio que iba a hacer Jesús por nosotros, por la humanidad, iba a ser un tema de acercamiento, iba a ser un tema de que realmente lo que se iba era a abrir una brecha entre lo que realmente antes se hacía, en lo que realmente era una disputa para el corazón del hombre para poder participar como tal en ese sacrificio que antes se hacía y que realmente era demandado. O sea, muchas exigencias de parte de Dios, aunque Dios ahora también nos exige. No quiere decir que ahora somos libres o tenemos toda la libertad como para hacer cualquier cosa o no hacer ningún sacrificio. Pero realmente Dios nos demanda el sacrificio. Pero lo que hace Cristo es que es a través de su cuerpo, a través de su sangre, lo que Él hace es simbolizar eso lo que antes se hacía. Pero para que nosotros realmente ya no pudiéramos, que alguien pudiera llevar nuestros pecados ante Dios para que nosotros podamos ser perdonados, sino que ahora nosotros mismos vamos a tener acceso ante el Señor. Amén. Entonces lo que hace Cristo es que realmente en Él marca la historia. Por eso es que nosotros vemos que en los libros aparecen 1594 antes de Cristo, 1594 después de Cristo, porque Cristo comienza el año cero. O sea, Cristo es el que realmente divide la historia en dos. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque en Cristo comienza la era de un nuevo pacto, la dispensación de la gracia. Bendito sea el nombre de Dios. En Cristo lo que comienza es una perfección entre la relación de Dios y el hombre. Ese es el nuevo pacto en nosotros. Por eso Cristo lo que realmente está haciendo con esta simbología, hermano, es muy poderoso esto. Porque realmente lo que Cristo hace con este símbolo, bendito sea el nombre del Señor, es hacernos entender, amados hermanos, que realmente cuando Cristo dice, ya solamente va a ser esta última que voy a hacer porque luego va a ser en la boda de mi Padre, lo que Cristo está diciendo a cada uno de nosotros, amados hermanos, es que nosotros tenemos que guardar esa esperanza en nuestros corazones, amén, hermanos, que nosotros tenemos que ser persistentes, que nosotros no vamos a tener que desmayar, que nosotros tenemos que seguir a Cristo, que avanzar. ¿Por qué? Porque ya Él nos dio una promesa, que no va a ser aquí en la tierra solamente, que así la participación que Él hizo con los discípulos no va a ser solamente en la tierra y va a quedar allí, sino que Él tiene una promesa para nosotros, y es que eso va a ser allá en el reino, va a ser allá en el reino de los cielos. Entonces, esa promesa que Cristo nos dejó, lo que realmente debe estar vivo siempre en nosotros. Cuando usted quiera desmayar, cuando usted quiera renunciar, cuando usted quiera tirar la toalla, cuando usted realmente quiera apartarse del Señor, usted debe entender que Cristo ya le ha dado una promesa, amigo hermano, que ya Él va a estar con nosotros para celebrar ese nuevo pacto que Él hizo, pero ahora lo va a hacer en el reino de los cielos, amén, hermano. Entonces, es eso lo que realmente Cristo quiere darnos a entender. Amén. Esa dispensación de la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, esa es la esperanza que nosotros tenemos acerca de lo que Cristo dio o dijo
a través de lo que ya esto no lo haré, sino que lo vamos a hacer en el reino de los cielos. Amén, hermanos. Entonces por eso esa esperanza no avergüenza, porque ya el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso es que nosotros avanzamos. ¿Por qué el evangelio se extiende? Porque muchas personas dicen, ay, que yo conozco al Señor y que Cristo no viene, que no sé qué, que es la misma cosa, no sé cuándo. No importa si Cristo demora 50 años más, pero es que esa es la esperanza que realmente te mantiene vivo. Esa es la esperanza que realmente te mantiene aún así entre los muertos. Si tú mueres con esa esperanza, desde los muertos Cristo levantará tus huesos para poder llevarte y poder cumplir su palabra. Porque una de las cosas que Cristo tiene, que una de las cosas que el Padre tiene, es que lo que Él dice, eso se hará. Que no miente, que esa palabra no avergüenza, que es una palabra que realmente no es mentira, que es una palabra verdadera, una palabra de verdad realmente, que lo que Dios dijo en su palabra, esto tiene realmente fuerza y tendrá siempre fuerza y será una palabra viva para cada uno de nosotros si la creemos y si tenemos esa esperanza. Por eso es que estamos aquí, a pesar de los tropezones, a pesar de las dificultades, a pesar de muchas cosas, amados hermanos, que nos caemos, que nos levantamos, que estamos en pie siempre, bendito sea el nombre del Señor, que avanzamos, que lloramos, que reímos, que nos regocijamos, pero que otra vez estamos de una manera volátil en el Señor, pero que nos afirmamos, que el carácter de nosotros va desarrollándose, que nosotros vamos directo al... O sea, todo eso realmente nos lleva a que tenemos esa esperanza viva en nuestros corazones. Esa es la esperanza que tenemos que tener, porque si realmente nosotros no tenemos un objetivo, realmente la vida se vuelve vana, se vuelve realmente vacía. Y por eso es que hay muchos que retroceden. ¿Por qué? Porque no tienen ese horizonte. Nuestro horizonte es realmente lo que Dios nos prometió. Es lo que Jesús dijo que realmente haría con nosotros allá en el reino de los cielos. Por eso, como dice un dicho por ahí, que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Es por eso que en el Señor hay muchas personas que han retrocedido. ¿Por qué? Porque no se han fijado ese objetivo, porque no han puesto en sus corazones eso que Cristo nos dio, que Él estaría con nosotros en ese momento, que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir, que Él no miente, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo en su palabra y lo mantiene hasta el día de hoy, que aún así entre los muertos Él levantará nuestros huesos para darnos ese cumplimiento de esa palabra. Entonces, amado Dios, amados hermanos, es una buena palabra, es una palabra que me llena de mucho regocijo, porque realmente esta es nuestra esperanza, esta es nuestra fe. Por eso predicamos esta fe, amado hermano, es por eso, nada más es por eso, porque nosotros esperamos tener ese galardón que Cristo a nosotros nos prometió. Entonces por eso es que la cena del Señor se conmemora ese nuevo pacto que Cristo hace sobre nosotros. Es el nuevo pacto que se establece entre Dios y el hombre. Hay como tal, ese es como esa relación cuando el hombre y la mujer va a celebrar su matrimonio, que se presenta ante el sacerdote, que es presentado por sus padres, que hay una reunión de personas realmente que van a acompañar a esos novios por ese momento poderoso que van a tener. Así Cristo realmente con el sacrificio lo que hace es reconciliar, lo que hace es establecer una nueva relación, porque esa relación se rompió en el Edén. Y Cristo con el nuevo pacto lo que hace es unificar esa relación, reconciliar al hombre con Dios, a reconciliar al hombre y llevarlo hacia Dios. Entonces, esa cena del Señor representa que cuando tú te estés participando, te acuerdes que un día no eras santo, que te acuerdes que un día fuiste impuro, que un día no tenías merecimiento de perdón, que fuiste desechado por Dios porque pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, que no teníamos esa gracia, que realmente fuimos desechados, que estábamos en ese fango, en ese lodo, y que por su gracia y su favor, y que por esa carne y esa sangre que fue derramada, fuimos reconciliados. Él nos sacó de ese fango, Él nos sacó de ese lodo. ¿Para qué? Para llevarnos y mostrarnos hacia el Padre. Eso es lo que significa la participación de la cena del Señor. No es que tú bebas un vino, no es que tú comas un pedacito de pan y listo, sino que cada vez que tu lengua moje ese vino, que tus
Que tu paladar comience a probar ese pan, aunque realmente sea hecho por mano de hombre, pero es una manera de tú que llevar ese recuerdo que realmente ese día se llevó, que fue un acto de misericordia, un acto de compasión, de que tuvo Jesús hacia nosotros para llevarnos hacia el Padre, aunque no lo merecíamos, pero Cristo lo hizo por cuanto Él nos amó a cada uno de nosotros para reconciliarnos hacia el Padre. Por eso es una conmemoración de un nuevo pacto, de una nueva relación. Entonces en el libro de Jeremías podemos ver, amados hermanos, 31 al 3. Vamos a buscarlo. Jeremías 31 al 33. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Por qué ellos invalidaron ese nuevo pacto? Porque Dios le dio el nuevo mandamiento. Porque Dios los sacó de la tierra de Egipto, con costumbres de Egipto, con pensamiento de Egipto, con todas las cosas de Egipto. Y Dios lo que le dio es el nuevo pacto. Ese pacto que Dios hizo es que le dio una tabla, le dio una ley para que ellos pudieran seguirse, instruirse y corregirse y caminar bajo esa ley del Señor, que era una ordenanza de Dios. Pero el hombre quebrantó ese pacto. Y Dios realmente se enojó con el pueblo de Israel. Tanto así el enojo que ellos tuvieron que durar 40 días, 40 años en el desierto. Pero ahora Dios dice, realmente en aquel tiempo yo voy a hacer un nuevo pacto. Voy a hacer un nuevo pacto. Estaba hablando el profeta Jeremías, pero estaba llevando esa palabra a lo que iba a ser la manifestación de Cristo, que iba a ser el que iba a materializar ese nuevo pacto. Estaba hablando de Cristo, de ese momento en la cruz, de ese nuevo pacto. Y que a través de ese pacto, lo que Dios estaba diciendo es que yo no le daré unas tablas, ya realmente no le daré unas escrituras. Lo que realmente yo voy a hacer a través de ese nuevo pacto es que yo voy a vivir ahora. Yo voy a morar ahora dentro de sus corazones y voy a estar dentro de sus mentes. Ya no va a estar en el exterior, sino que ahora va a estar dentro de ellos. Por eso es que el apóstol Pablo dice que de que nosotros somos unos vasos de barro, pero que por dentro tenemos un tesoro. Ese tesoro realmente es lo que Dios depositó en nosotros. Es la morada del Espíritu Santo, es la habitación de Dios y es esa ley que Dios puso en nuestra mente y puso en nuestro corazón para que nosotros podamos declararlo, para que no se nos olvide, para que podamos vivirla, porque si está en nuestra mente, está en nuestro corazón, entonces siempre vamos a hablar de Dios. Por eso la Biblia dice, dime dónde está tu tesoro y entonces yo te diré dónde está tu corazón, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está en la tierra, tu corazón está en la tierra. Si tu tesoro está en el trabajo, ahí está tu corazón. Si tu tesoro realmente está en el dinero, ahí está tu corazón. Pero si tu tesoro es la palabra y esa palabra está en tu mente, entonces tu corazón va a estar allá arriba en el cielo. Por eso Cristo lo que hizo que en el nuevo pacto era que ya Dios iba a morar en nosotros. Ya no iba a ser que íbamos a ser presentados ante Dios a través de un hombre, porque anteriormente el Espíritu Santo moraba sobre la persona en la cual Dios escogía. Escogía al sacerdote, escogía al profeta, escogía al juez, escogía al rey. Entonces ahí estaba el Espíritu Santo y sobre los demás no. Pero ahora Cristo lo que hizo a través del nuevo pacto es reconciliar a todos con Dios. Porque en esa reconciliación, si nosotros somos obedientes a Dios, el Espíritu Santo va a morar en nosotros para colocar esa palabra en nuestra mente, para colocar esa ley en nuestro corazón y amarla y vivirla y meditarla día y noche.
Porque quizás nosotros esta palabra, como hace mucho, la ponen en el Salmo 91, ahí eso no hace nada ahí. Porque lo que Dios quiere no es que es una palabra que quede allí, sino que es una palabra que mora en tu vida y esa palabra tenga eco, que esa palabra tenga resultado, esa palabra pueda hacer la obra en ti, ese nuevo cambio, ese nuevo nacimiento, esa nueva transformación, y que esa palabra que está en ti, tú la puedas manifestar a través de tus labios, a través de tu boca, para todo aquel que lo oyere y también fuere salvo, para poder cambiar y transformar también a la humanidad. Eso es lo que Dios quiere a través de nosotros, y fue lo que hizo Jesús a través de ese nuevo pacto. Y ese nuevo pacto lo que realmente lo que hace es que en el momento de la cena del Señor es lo que tú debes de recordar, lo que pasó ese momento, todo ese evento que sucedió, tú tienes que traerlo a memoria en el momento de ese sacramento, de esa participación de la cena del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces realmente, amados hermanos, es un momento muy importante. Es un momento muy, muy poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tómalo como algo que realmente es algo apreciable. Si lo aprecias, realmente le vas a dar la importancia. Entonces podemos ver que el antiguo pacto habla de la ley de Moisés, que eso estuvimos ya hablándolo, explicándolo, y que el nuevo pacto es la sangre de Cristo, que es la dispensación de la gracia a través de lo que hizo, a través de lo que hizo Jesús con ese sacrificio. Jesucristo dio clara revelación al apóstol Pablo al respecto de este mandamiento. Vamos a ver que dice 1 Corintios 11, 23 al 26. Dice institución de la cena del Señor. Dice institución en la cena del Señor o de la cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Está diciendo el apóstol Pablo. O sea, lo que yo enseño, yo lo recibí del Señor. O sea, yo no voy a enseñar una cosa que no venga de parte de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo y lo que tenemos que hacer de nosotros también. Hablar lo que Dios ponga en nuestro corazón. Hablar lo que Dios ponga en nuestra mente. Amén. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Esto lo hizo Jesús. Por eso Jesús dijo, esto nada más lo voy a hacer. Hoy es el último día, no lo vamos a hacer más nada. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo la noche en que fue entregado. Dice que tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que vosotros partido, haced esto en memoria de mí. O sea, el apóstol Pablo no conoció físicamente a Jesús. O sea, y Pablo está diciendo, o sea, yo esto lo estoy dando porque yo lo recibí del mismo Jesús. O sea, Jesús me está diciendo todo lo que aconteció ese día. Es lo que prácticamente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tomad, comed, que este es mi cuerpo que vosotros partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces, escuche bien, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué me detengo a decir esto? Porque no queremos que se convierta en una religiosidad. Que vamos a hacerlo ya porque Cristo dijo que lo hiciera como para recordar y entonces ya nosotros se convierte en una costumbre y entonces a los primeros servicios, a las primeras participaciones le vamos a dar el interés, el entusiasmo, pero ya después se vuelve algo cansón, que ya la misma cosa y lo mismo. Entonces las cosas cuando se convierten repetitivas, entonces ya como tal, esa rutina como que ya empobrece nuestra atención, ya realmente ya no hay un interés como tal, porque lo vemos de una manera que realmente no tenemos que verla. Pero si cada vez que tú tomas la cena del Señor, tú comienzas a ver lo que Cristo hizo, cuando tú no lo merecías, entonces vas a saber que realmente vas a tener un interés de realmente participar en el Señor. No para que te vean, no para que realmente digan que realmente tienes una comunión con el Señor. Eso es algo entre tú y Dios. Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe que este es un tema no para ser visto por los hombres. Por eso el apóstol Pablo habla de que esto es, dice, en memoria de mí.
en memoria de lo que realmente sucedió aquel día. O sea, tú tienes que hacerlo es en memoria de Jesús. No porque luego uno te diga, no porque es en memoria de Jesús. Amados hermanos, es en memoria de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, es bueno que realmente tomemos este sacramento como algo muy importante. Que tomemos esta participación del Señor como algo que realmente nos lleva a ese gran momento. Que así como fue vislumbrado Pablo a través de que fue instruido por el Señor por aquel día, nosotros también podemos llegar a ese momento en que Cristo realmente no quería, pero que hizo la voluntad del Padre porque fue difícil. Él dijo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero después, Señor, que se haga tu voluntad. Fue algo muy pesado, fue algo que realmente, te lo digo, no se necesitaba hacerlo. Porque Dios no necesita del hombre. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros, sin Dios, estamos mal. Es decir, de que si Él lo podía dejar, pues Él seguía siendo Dios. No había ningún problema. Pero Él sabía lo que se traía en juego cuando realmente moría. Sabía que iba a reconciliar. Te iba a reconciliar aunque tú no hubieses vivido en esos momentos. Pero ya con su muerte, ya Jesús te llevaba sobre sus lomos. Para que hoy tú pudieras tener la salvación. Para que hoy tú pudieras tener la convicción y una esperanza de una vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuáles son los nombres dados en el Nuevo Testamento a este mandamiento? Pues uno le dicen que es la cena del Señor, otro dice que es la mesa del Señor, otro que es la comunión. De igual manera, es lo mismo. Ahí lo podemos ver en esa cita. Los símbolos usados y su significado, ya lo estuvimos hablando, que se encuentra en 1 Corintios. El pan, que ya pudimos hacer como tal, dándole como tal el significado y la connotación de qué significa el pan. Y el vino. Ahora, el pan y el vino realmente era la comida o realmente era el alimento que más se utilizaba en el Medio Oriente. Y es más, todavía se utiliza. Es más, nosotros los utilizamos en todas partes. Realmente uno no desayuna si no tiene un pedazo de pan. O sea, el pedazo de pan siempre está en la casa. Hay personas que dicen, no, yo me tomo un plato de sopa y tengo que tener un pan ahí al lado para poder quitarme el sabor de la sopa. O sea, el pan como que ya representa un estilo de vida de nosotros en la parte alimenticia. Y el vino realmente en ese tiempo pues era lo más dulce, lo más sagrado, lo que más se bebía, porque era un vino que realmente se cosechaba a través de la vid. Ahora el vino pues ya ahora vemos que tiene una porción de alcohol y es diferente. No es como la persona dice que Dios Jesús tomó vino y que se embriagó. No, ya eso es una clase aparte, pero que realmente era una cuestión, es como si nosotros no pudiéramos vivir sin jugo, siempre comemos y tenemos el jugo, entonces en ese tiempo era el vino. Entonces realmente se toman estos dos ejemplos y Jesús toma estos dos ejemplos para que siempre el pan, como nunca falta en tu casa en el desayuno, asimismo, ese pan representa que no puedas vivir sin él, que ese es tu alimento diario, que siempre debe tenerlo, que ese vino después de que tú comas es la que siempre realmente sacia o complementa ese pan. Entonces eso fue lo que Jesús dio a través de lo que era el pan, lo que simboliza su cuerpo, y el vino lo que simboliza su sangre. Bendito sea el nombre de Dios. Al tomar la copa, cuando usted toma el pan y el vino, usted está testificando por la sangre de Jesús que hemos sido redimidos. Y ese testificar, bendito sea el nombre de Dios, lo que hace es que nosotros lo que vamos es a informar, vamos a publicar, ¿sí? Que vamos a tener o que tenemos una comunión con el Señor. Eso es lo que vamos a decir más adelante. Pero realmente no todos deben de participar en la cena del Señor. Y debe ser un acto donde tú realmente te comprometas. Porque al tú participar de esta cena del Señor, estás diciendo, estás manifestando de que tienes una comunión con el Señor. Eso lo vamos a decir más adelante. Pero
realmente tienes que testificar. Cuando tú tomas el pan y el vino, estás testificando que estás viviendo conforme a las Escrituras, que estás viviendo una vida santa, que estás viviendo una vida de comunión con el Señor. Amén. Y que estás demostrando que fuiste redimido. Amén. Que ese es el símbolo de nuestra nueva vida en el Señor. ¿Qué actitudes debemos asumir al venir a la mesa del Señor? O sea, ¿qué actitud debes tomar tú cuando vienes a la cena del Señor? El deseo de participar, ¿sí? Ahí tenemos una cita. Hacerlo en memoria del Señor, ya lo estuvimos hablando. El examinarnos a nosotros mismos para asegurarnos de la comunión de Dios y con el prójimo, que ya estuvimos hablando. Amén, hermano. Lo que quiere decir es que si tú no tienes una comunión con el Señor, que por ciertas vicisitudes que hemos tenido, que por medio de muchas cosas que has pasado, que tuviste un desliz, que tuviste un altercado con tu familia, con tu prójimo, y llega el momento de la cena del Señor, hazle un pare. Porque no solamente tomar la santa cena del Señor significa que tienes que hacer memoria de lo que hizo. Sí, es hacer memoria de lo que hizo Jesús por nosotros. Pero aparte de eso, que lo vamos a leer más adelante, significa que tú también, al momento de tomar, estás manifestando que has tenido una comunión con el Señor. Y esa comunión con el Señor, o sea, cuando hablamos de la comunión con el Señor, es que en lo posible estás tú tratando de cumplir los dos mandamientos con promesa. Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, amarlo con el corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu corazón, tu mente, tu fuerza, con todos tus pensamientos, todo. Y lo otro es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú dices que tú amas a Dios, que hiciste una oración y todo eso, pero realmente peleaste con tu prójimo y no te has reconciliado, entonces ya hay un quiebre y no puedes participar en la cena del Señor. Porque la cena del Señor no solamente que tú tienes que recordar allá, sino que es una testificación de que realmente te encuentras en comunión con el Señor, que vives una vida con el Señor agradable en santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Con agradecimiento, porque como lo decíamos ahorita, amados hermanos, como lo dice Lucas, ahí lo dice Lucas 22, 17 al 19. Usted lo puede buscar en su Biblia. Yo sé lo que dice. Pero lo que habla es un tema de agradecimiento. Era lo que decíamos ahorita. Dios no tenía necesidad. Porque Él sigue siendo Dios. Los que teníamos necesidad eras tú y era yo. Por eso tenemos que ser agradecidos. Por eso cuando usted participe en la cena del Señor, usted tiene que hacerlo por agradecimiento. Porque ese vino y ese pan que usted va a participar, no solamente es algo hecho por el hombre, sino que usted tiene que ver la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, en el cual tipifica de que usted siendo ya condenado, de que usted que fue descalificado un día por Dios, Dios tuvo misericordia de usted a través del sacrificio de Jesús y a través de ese sacrificio nos unió nuevamente con el Padre. Por eso nosotros tenemos que ser agradecidos porque realmente no lo merecíamos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces también tenemos que tener la seguridad de que vivimos por Él y que Él es nuestra vida, que es lo que dice el libro de Juan. Amén. Que nosotros vivimos por Él. Ahora, es algo muy importante lo que dice este versículo. Dice que el que bebe de la sangre y come del cuerpo, dice que Él permanecerá en mí, dice Jesús. Es decir, nosotros, teniendo comunión con el Señor, quiere decir que nosotros vamos a estar en la mente de Cristo. Cristo va a estar pensando en nosotros. Vamos a buscar esa cita. Vamos a buscarlo. Juan 6:56. Mira lo que dice Juan 6:56, amados hermanos. No se despeguen. Estamos aquí interesante este versículo 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él.
como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, así mismo el que come, él también vivirá por mí. Nosotros vivimos por él, pero dice que en mí permanece. O sea, el que come mi carne y ve mi sangre, en mí permanece. O sea, siempre lo voy a tener presente. Por eso Cristo cuando en el último tiempo, cuando dice, Señor, porque yo eché fuera demonios, es que yo hice esto, lo otro. Pero ven acá, tú nunca permaneciste en mí. O sea, yo no te conozco. O sea, lo siento mucho. Lo siento mucho. Mi hermano, mi amigo. Lo siento mucho, pero no permaneciste en mí. No te tuve en la mente. La verdad, no tengo ni memoria de quién eres. Por eso realmente nosotros tenemos que vivir una vida realmente agradable al Señor, en comunión con Dios, para que nosotros permanezcamos en Él. No es que tú participes simplemente de un protocolo, porque no es lo importante. Es comer cada día de esa carne del Señor y beber de su sangre. Es ese momento en que realmente lo que tipifica eso es demostrar que realmente tú eres agradecido, de que tú realmente eres un hombre nacido de Dios, que vive conforme a Dios, que esa sangre te limpia cada día y esa sangre permanece sobre ti, y que no manches esas vestiduras, y que esa carne que es el cuerpo de Cristo permanece sobre tu vida. Es eso lo que hace relación el Señor. No que realmente tú digas, no, Señor, es que yo participé todos los meses en la cena del Señor. Eso no es lo que está diciendo la palabra. Es que vivas en comunión con el Señor y que vivas en armonía con tu prójimo. Es lo que está diciendo el Señor, a través de que si nosotros comemos su carne y bebemos su sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. Es decir, Cristo va a permanecer en nosotros, amados hermanos. Y si Cristo permanece en nosotros, quiere decir que estamos viviendo una vida plena, una vida realmente en comunión con el Señor. Y si vive Cristo en nosotros, sabemos, hermanos, amados hermanos, que Dios nos va a alejar de todo mal y que estamos caminando según los decretos y mandamientos de Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, y también lo más poderoso, esperando su venida, que es nuestra esperanza que habíamos hablado ahorita. Ese es nuestro objetivo. Es como, por ejemplo, que eso es lo que realmente lo que va a hacer que tú siempre, aunque te esté dando tropezones, te vas a levantar como aquel luchador, como aquel atleta que realmente corre y no importa que tenga cansancio, pero sabe que tiene una meta. Así mismo, esperando su venida. Por eso lo digo, porque hoy lo hago aquí con ustedes, pero va a ser la última vez, porque la próxima vez va a ser allá en el reino de los cielos. Es como aquel niño cuando el padre le promete a principio de año, bueno, yo te voy a regalar la bicicleta, el Xbox que tú me estás pidiendo, el celular de última generación, yo te lo voy a dar, pero si me ganas el año yo te lo doy. Entonces el niño busca la manera de estudiar, de hacer los exámenes bien, para que al final se pueda ganar el premio que un día el padre le prometió. Así mismo esa es la promesa que Dios nos ha dado. O sea, si tú tienes eso en tu mente, que es tu objetivo, tú sabes que por encima de lo que sea, que sí que te caíste, que hiciste lo que sea, hermano, pero te levantaste y avanzaste, porque realmente no es aquel que ni que llegue primero, es aquel, hermano, que avanza, que permanece, que es constante, que por eso la Biblia dice que realmente los que van a ser salvos en el último tiempo, realmente no es el que más predique, ni el que más cante, es aquel que realmente permanezca, sea constante. El que prevalece hasta el fin, será salvo, amados hermanos. Entonces, si nosotros queremos prevalecer, tenemos que tener un objetivo. Quien realmente no tiene un objetivo claro, realmente se pierde en el camino. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, las personas creyentes, bautizadas bíblicamente y que están en comunión con Dios y con el prójimo son los que pueden participar en la cena. ¿Pero por qué? Hermano, imagínese usted un sacramento tan importante. Que tipifica comunión con el Señor. Vamos a traer a una persona que apenas se está convirtiendo, una persona que viene en pecado, a participar de la cena del Señor cuando esto tipifica lo que ya hemos hablado. ¿Será que esa persona tiene comunión con el Señor? ¿Será que esa persona ya viene en armonía con su hermano? Entonces, ¿qué pasa? Por eso las personas deben pasar por un proceso de renovación y de restauración en el Señor. Es por eso.
¿Para qué? Para que puedan participar de este acto solemne. Ahora, aquí habla, realmente me gusta mucho lo que realmente pasó en el Éxodo 12:48, lo que nos dice esta Biblia, la palabra del Señor, que habla del tema de la Pascua, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Y Dios quería realmente ofrecer una fiesta y quería hacer un pacto con el pueblo. Y le dijo, bueno, vamos a hacer una Pascua. Pero Dios le dijo, realmente lo van a hacer los israelitas. Y los que son extranjeros, los que son esclavos, bueno, si ellos quieren participar, porque no son el pueblo de Israel, si ellos quieren participar, se tienen que circuncidar. Ese era el nuevo pacto, todos debían de ser circuncidados. Y el que no era circuncidado, amados hermanos, no podía participar. Es decir, había como tal un requisito de parte de Dios para que pudiera participar de la Pascua. Entonces, acá también lo traemos para el tema de la participación del nuevo pacto de Jesús. Es un tema que es importante. Esto no es un acto de folclore ni que hay que tomarlo como juego. Esto es un tema que realmente representa algo poderoso y algo que realmente generó como tal un impacto en la tierra y sobre la vida del hombre. Entonces, ¿qué pasa, hermano? De que hay como tal una cementación para participar en el Señor. Y es que la persona debe mostrar frutos dignos de arrepentimiento, buen testimonio, que debe demostrar unos frutos que realmente se ha convertido al Señor, que se ha convertido al Padre, que está dando buen testimonio, que es un nuevo creyente, que es un nuevo hombre. Por eso, amados hermanos, Jesús no tomó a todos. Jesús andaba con miles de personas, pero él lo hizo con sus discípulos. Aún así, con Judas, que lo iba a traicionar. Pero lo hizo con sus discípulos porque eso fue lo que él seleccionó. Porque eso fue lo que realmente Dios estuvo con él, que los enseñó, porque ya Jesús los conocía. Aún así conocía el corazón de Judas. Pero lo hizo porque realmente ya sabía cuál era el propósito. Pero realmente él lo hizo con sus discípulos, no lo hizo con los seguidores, no lo hizo con todos los que realmente están ahí. ¿Por qué? Porque los seguidores iban por un milagro, iban simplemente por una bendición, pero los discípulos estuvieron ahí cuando Jesús estuvo en la barca, cuando Jesús estuvo en el monte de Sinaí, que ellos tuvieron que pasar hambre, trasnocho, caminar y todo. Jesús por eso los hizo partícipes nada más a ellos. Entonces por eso la participación es las personas que han decidido aceptar al Señor, que han decidido tomar ese arado y seguir avanzando en el Señor, que se bautizaron, que ya tuvieron un compromiso con el Señor, que dan frutos dignos de arrepentimiento. Amados hermanos, pero conozca cuáles son los resultados. Los resultados es que vamos a vivir plenamente en el Señor. Vamos a vivir plenamente en el Señor. Pero realmente quien hace la participación de la cena del Señor, oiga bien hermano, el que toma la cena del Señor indignamente, no amando a Dios, ni tampoco estar en reconciliación con el prójimo, toma la cena indignamente. Por eso tiene que tener cuidado cuando esté tomando la cena del Señor. Recuerde que tiene que tener comunión con Dios y comunión con sus hermanos. Porque si toma la cena indignamente o toma la cena que realmente no esté en comunión, esté en pecado, esté mal con su prójimo, entonces ¿qué? Será culpable del cuerpo de Cristo. Es decir, si usted lo toma indignamente, lo toma en pecado, es como si usted hubiese sacrificado y matado al Señor. O sea, usted será culpado de lo que le pasó a Cristo. Amén. Entonces dice que el juicio come y bebe para sí y además viene enfermedad y debilidad para su vida. Trae muerte, condenación para su vida. Entonces, amados hermanos, es bueno estar con el Señor, en comunión con el Señor, pero hay algo mucho más hermoso. Tenemos una promesa de vivir por la eternidad, de vivir con el Señor. Lo que hacemos aquí simplemente es una memoria. Lo hacemos aquí para poder nosotros dar recuerdo a lo que, por eso el apóstol Pablo dice, cada vez que lo haga, recuerden lo que hizo el Señor. Pero no lo hacemos por folclore, no lo hacemos por religiosidad, no lo hacemos realmente, sino para que nosotros estemos siempre recordando lo que hizo el Señor por nosotros, que nos limpió, que nos lavó, que nos compró. Porque la Biblia dice en la parábola que él vio un terreno y vio una perla. Y fue allá a buscar dinero para comprar ese terreno simplemente para coger esa perla, porque esa perla era de nosotros, que estaba escondida, dice la Biblia. Entonces Cristo nos vio, Él nos compró, pero esta vez no nos compró con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino que lo hizo con su sangre preciosa,
te sacó del barro, te sacó del lodo para llevarte y reconciliarte con el Señor. Entonces eso es lo que tenemos que ser agradecidos con nosotros. Cuando estés en comunión con el Señor, cuando estés participando en la cena del Señor, acuérdate lo que hizo por ti y es merecedor también a Él de darle la honra y de darle la gloria. Amados hermanos, este es todo por el día de hoy. Hemos terminado con esta lección, el tema del discipulado 2. Esperemos que haya sido de bendición para sus vidas. Divúlguelo, siempre publíquelo. Es bueno para que también otros puedan ser bendecidos a través de este estudio. Nos vemos en otra oportunidad, si Dios lo permite. Bendiciones y un abrazo.